Buenos días, hermanas, hoy lunes 8 de junio vamos a continuar con nuestra serie La victoria que ha vencido el mundo. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy particular. Realmente no tenemos gran información sobre él. La Biblia habla muy poco de él, pero los pocos versículos que nos da la Biblia son suficientes para que aprendamos bastante del caminar de este personaje. Les estoy hablando de Enoc. Hoy es el tema número 15 y el tema se llama La fe que lleva a Dios. Recuerden, seguimos hablando de la fe. Este es el propósito de nuestra serie, poder perfeccionar esta fe que tenemos en el Señor, poderla fortalecer, y el Señor, a través de la prueba y la palabra que nos regala día con día, Él la irá puliendo y haciendo cada vez más hermosa. Ese es el propósito de estudiar esta serie. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios acerca de Enoc. Está ahí en Génesis capítulo 5, del versículo 18 al 24. Y lo voy a leer. Dice: Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Entonces les decía que realmente es muy poca la información que tenemos acerca de Enoc. En los rasgos generales encontramos que su padre se llamaba Jared y que su hijo se llamaba Matusalén. También hablamos de personas muy longevas. Por ejemplo, el padre de Enoc vivió 962 años, ya era muy viejo cuando murió. Y Enoc tuvo a su primer hijo Matusalén a los 65 años. También podemos encontrar, si le buscamos un poquito más y escudriñamos un poco más, pues que efectivamente Enoc tenía hermanos, hermanas, que Matusalén no fue su único hijo, sino que tuvo muchos hijos e hijas, y que él vivió 365 años. Esos son simplemente datos, pero hay algo que nos dice la palabra de Dios muy importante acerca del testimonio, que yo creo que es lo más importante, porque cuando leemos Génesis 5 encontramos una lista de los descendientes de Sem, y de todos ellos encontramos su nombre, el nombre de su primogénito, la edad que tuvieron a su primogénito y los años en los que vivieron. Y aquí pasa lo mismo con Enoc, con su padre y con su hijo. Pero hay un dato extra que nos da en la vida de Enoc, y es muy corto, pero es muy sustancial. El dato que nos está dando es el caminar que tuvo Enoc con Dios, ¿no? Nos dice primeramente que en el versículo 22 nos dice que él caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Realmente, cuando nosotros salimos solos a la calle, nos dirigimos hacia algún lugar, vamos solos, pues nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y nos dirigimos nosotros solos dependiendo al destino que vayamos. Y si nos reportamos con alguien, bueno, pues ya nos reportamos, ando por acá, ando por allá, llego en una hora, llego más tarde. Pero aquí nos dice que el caminar de Enoc era con Dios. ¿Qué quiere decir? Que Enoc, en su vida aquí, que es como decir que nosotros saliéramos, en la vida que él tuvo aquí terrenal, él siempre estuvo acompañado de la presencia de Dios. Él caminó con Dios. Les decía este ejemplo de cuando salimos solos, porque es muy diferente a cuando salimos acompañados. Cuando yo me llevo a mi hijo a algún lugar, las decisiones ya no las tomo sola, las tomo con él. Porque vamos acá, quieres comer esto, quieres comer el otro, nos regresamos o seguimos caminando, tomamos el Mexibus o tomamos la combi. Entonces ya no es mi decisión, es la decisión de ambos. Bueno, porque hablando en cuanto humanamente. Pero aquí cuando nos menciona el versículo 22,
que Enoc caminó con Dios, significa que todas las decisiones que tuvo en su vida no las tomó solo. Todo lo que hizo no lo hizo pensando en sí mismo, sino que lo hizo pensando en Dios. Todo su caminar, todo su andar en esta vida terrenal, la hizo con la presencia de Dios en su vida. Hay que entender también que la Biblia nos habla de un tiempo, esto ya lo estudiamos, hermanas. La Biblia nos dice que cuando venga el Señor Jesús será como en los días de Noé. Y entendemos, por supuesto, que en los días de Noé también incluye la presencia de Enoc, que también era ancestro de Noé. Y cuando Enoc vivía, ya mucha gente estaba apartada de Dios. Por eso el Señor nos recalca el caminar. Si caminar con Dios fuera algo común entre las personas, tal vez no nos haría tanto esta mención. Pero era más bien algo extraño. La gente ya no caminaba con Dios, tal como lo vemos ahorita. La gente anda sin Dios. Y andar con Dios es algo extraño. Para los demás, para los que no conocen de Dios, pero para nosotras que somos hijas, debe de ser igual que Enoc, algo posible, algo que necesario, algo vital para mi caminar, estar siempre acompañado en la presencia de Dios. Y les digo, estos versículos tan pequeños nos dicen cosas tan importantes, porque nos dice que nosotras debemos de andar en ese caminar con Dios. Recuerden que el tema de hoy es la fe que lleva a Dios. Y me voy a brincar hasta el versículo 24 donde dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y aquí nos está hablando la palabra de Dios. Nuevamente vuelve a recalcar ese caminar, pero nos da también el resultado. Como Enoc caminó con Dios, entonces como resultado es que desaparece. Y aquí nos está hablando proféticamente, hermanas. Nos está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Tal vez algunas de ustedes no hayan escuchado este término, sobre todo las que recién se integraron al grupo. Pero la palabra de Dios nos dice que hay una promesa muy especial para aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Nos dice que cuando venga el Señor Jesucristo, parte de su venida va a ser el arrebatamiento. Antes de que el Señor Jesús se deje ver aquí en la tierra, Él va a tomar a su iglesia y se la va a llevar. Va a desaparecer, va a ser arrebatada por Él. Pero ¿qué podemos aprender en cuanto a Enoc con respecto a nosotros? Porque la desaparición realmente no consistió en Enoc, o no dependía más bien de Enoc. Que Enoc desapareciera dependió totalmente de Dios. Pero ¿cuál fue la parte que hizo Enoc? Enoc decidió caminar siempre con la presencia de Dios. Hay otras dos citas que quisiera leerles. Hay una cita más que nos habla de Enoc, pero solamente es en cuanto a su genealogía, que se encuentra en Crónicas. Pero hay otras dos citas que nos dan un poquito más de detalle acerca de la fe de Enoc. Y fuera de estas tres pasajes bíblicos bueno, este es uno y los otros dos que voy a leer, fuera de estos tres pasajes realmente ya no tenemos más información. Así que escudriñemos la palabra para encontrar lo que Dios quiere hablarnos acerca de la vida de este hombre. Si el Señor hubiera considerado no necesario el que nosotros nos enteráramos que Enoc desapareció, definitivamente no lo escribe. Pero Él lo dejó escrito porque nos está recordando a nosotros una promesa. Y quisiera leerles ahí en Hebreos 11, 5 y 6. Ahorita les voy a decir por qué anexé el 6. Pero prácticamente es Hebreos 5. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nos está hablando del mismo evento.
Esa de ser traspuesto se está refiriendo igual a esa desaparición, ser llevado a otro lugar. Pero, o sea, Enoc fue llevado a ese lugar que está prometido para aquellos que mueren en Cristo, pero sin ver la muerte. Por eso nos está diciendo, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea, todo completo, no dejó aquí su cuerpo, sino fue llevado completamente. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí nos está diciendo, antes de que Enoc desapareciera, él dio testimonio delante de las demás personas de ser agradable a Dios. Y les decía, ¿por qué anexa el versículo 6? El mismo autor de Hebreos continúa hablando de Enoc, porque nos dice, pero sin fe, recuerden que nos está hablando que Enoc agradó a Dios, tuvo un testimonio agradable a Dios, y nos está diciendo el versículo 6 cuál fue ese testimonio. El versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, el testimonio que tuvo Enoc, por el cual agradó a Dios, fue su fe. La fe en la palabra de Dios, la fe en sus promesas, la fe en su presencia, la fe en su fidelidad, en su misericordia. Ahora, hay que pensar algo, que para los tiempos de Enoc, faltaba todavía muchos años para que llegara Moisés y diera la ley. Muy probablemente nadie se tomaba el tiempo de hablar de Dios, de escribir de Dios. ¿Cómo se comunicaban? Realmente no era tan fácil. Para esos años, si ustedes estudian detenidamente el Génesis, se darán cuenta que la tierra ya estaba bastante poblada, ya habían pasado bastantes años. Y aparte no tenían de a 1 o 2 hijos como ahorita. Como lo acabamos de leer, tienen bastantes hijos y vivían muchísimos años para tener bastantes hijos. Entonces la tierra estaba ya bastante poblada. Pero tristemente, tal como sucede ahorita, la gente no le interesa Dios y mucho menos le interesa agradarle. Por lo tanto, no creen en Él, no tienen fe en Él. ¿Y por qué la fe de Enoc fue tan agradable delante de Dios? Porque la fe de Enoc se opuso a el sistema, a la realidad que estaban viviendo los habitantes de su tiempo. Y es esa misma realidad a la que nosotras nos debemos de oponer, a la realidad que ahorita niega a Dios, la realidad que ahorita no cree la gente en Dios, que no le interesa agradar a Dios, que no le interesa vivir. Ahora caminar con Dios, esto que nos dice, y caminó Enoc con Dios, que nos dice Génesis, está hablando de una vida de santidad. Porque Dios no va a caminar con ningún impío, con ningún pecador. Espero me esté dando a entender. Obvio que todos somos pecadores, pero ya sabemos que nos dice Primera de Juan que el que practica el pecado es del diablo. Así que es muy diferente en que obviamente tenemos esta carnalidad, esta debilidad en nuestra carne, lo cual es inevitable que pequemos ocasionalmente, ya lo hemos repetido, a vivir una vida dirigida al pecado. Nosotras somos hijas de Dios que debemos caminar con Dios. Debemos andar en esa senda que el Señor ya estableció. No es como que Dios se acomodara a los planes y al camino de Enoc, sino es más bien que Enoc se acomodó en la senda que Dios preparó para la humanidad, la cual no se adapta los demás fácilmente. Norma nos lo decía en su tema. Tú te tienes que adaptar a los planes de Dios, no Dios a tus planes. Y esto fue lo que pasó con Enoc. Enoc se adaptó al plan de Dios para su vida, a tal grado y con tal santidad que Dios lo tomó. Si nosotros comparamos los 962 años que vivió el padre de Enoc
no se comparan con los 365 años. Digo, para nosotros son muchísimos, ¿no? Pero para Enoc eran pocos. Pero qué gozo mayor que el quedarse aquí padeciendo en la tierra, a ser traspuesto y ser llevado sin mirar la muerte con Dios. Pero la vida de Enoc fue agradable a los ojos de Dios porque Enoc decidió realmente comprometerse a ser grato a Dios. Perdón por la repetición, pero este es el punto. ¿Realmente estás comprometida a agradar a Dios? ¿Realmente estás comprometida a caminar con Dios? Y la Biblia nos da un dato más acerca de cómo Enoc se comprometió tanto con la santidad. Esta la tenemos ahí en Judas 14 y 15, donde nos dice, de estos también profetizó Enoc. Los versículos anteriores, si ustedes lo leen, está hablando de gente que apostató de la fe, que traicionó a la fe. Y dice aquí en el 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo, desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta es otra profecía que tal vez más adelante podamos estudiar, pero ahorita yo lo que les quiero decir es que Enoc estaba tan comprometido con la santidad que incluso marcaba el pecado de los demás. Es fácil no opinar nada cuando alguno está pecando, sobre todo con tu familia, ya no quieres pelear, ya mejor ni digo nada. Pero aquí no vemos un Enoc que se conformara, vemos un Enoc que marcaba el pecado y eso le podía costar la vida, como le costó a Juan el Bautista y como le costó a muchos profetas. Pero a Enoc no le importó. A Enoc no le importó. Él andaba en ese caminar con Dios que enfrentaba el pecado y no permitía el pecado en su vida y tampoco toleraba el pecado en la vida de los demás. Claro, a medida de lo posible, porque él tampoco tenía el control para hacer que los demás no pecaran. Pero sí tenía una boca para hablar y predicar acerca del arrepentimiento. Hoy tenemos muchos profetas, muchos pastores que hablan de muchas cosas menos del arrepentimiento. Y si la gente no se arrepiente, la gente no es perdonada. Y si la gente no es perdonada, la gente no es salva. Y si la gente no es salva, la gente va al infierno y es condenada por toda la eternidad. Y ese es el plan de Satanás. Así que por rudo que parezca, cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, en realidad estamos hablando del perfecto don de Dios. Y cuando alguien escucha una palabra ruda que habla con su pecado y se arrepiente, esa persona pasa de muerte a vida. Así que lo que podemos saber de Enoc en estos pocos versículos, entendemos que Enoc tenía una vida en santidad. Entendemos que Enoc tenía fe en Dios, porque nos dice Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, y recuerden que en el 5 estaba hablando de Enoc. Así que, obvio que estaba diciendo que Enoc tenía fe y por eso agradaba a Dios. Creía en Dios y Dios lo recompensó, por eso dice, es galardonador de los que le buscan. Dios recompensó esa fe de Enoc. ¿De qué forma? Enoc desapareció, nos dice el versículo 24 de Génesis. Enoc desapareció. Así que lo que entendemos acerca de Enoc es que él era un hombre santo. Él era un hombre comprometido que caminó el camino de Dios. Vuelvo a repetir, no Dios el de él el de Dios. Y por su fe, fue llevado a los lugares celestiales. Es la misma promesa que Dios tiene para cada una de nosotras. Si nosotras caminamos con Dios, si nosotras tenemos esa fe que le agrada, si nosotras vivimos en santidad, Dios nos va a llevar, vivas o muertas.
Acuérdense que el arrebatamiento habla que los muertos en Cristo resucitarán y los que queden vivos serán llevados. Hermanas, imitemos la fe de Enoc, una fe que lleva a Dios. Que Dios te bendiga, hermana.